Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta lección de hipnosis que se titula Sesión de hipnosis terapéutica ericksoniana. Pues bueno, en esta lección ya hablaremos un poquito más sobre cómo se abordan algunos problemas con procesos hipnóticos, con procesos de hipnosis terapéutica, de los cuales ya tienes las bases, ya tienes algunas técnicas dentro de tu repertorio y a lo largo de este diplomado las hemos estado practicando y reforzando. Espero puedas utilizar ese conocimiento previo en esta lección. Bueno, pues empezamos. Primero que nada vamos a iniciar con la preparación para el proceso psicoterapéutico. Anteriormente ya tenías una fichita similar a esta y pues vamos a compararla un poquito y a reforzar algunos elementos que ya te he mencionado con anterioridad. Pues bueno, el primer punto que es muy importante es darle tiempo al cliente para conocerte y saber más sobre su motivo de consulta. Aquí obviamente pues son, como bien lo dice el título, la preparación para el proceso psicoterapéutico con hipnosis, ¿sale? Bueno, estos elementos obviamente ya muchos de ustedes los conocen, solamente es un reforzamiento. Bueno, aquí el punto 1, el darle tiempo al cliente para conocerte y saber más sobre su motivo de consulta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque pues en primera vas a generar rapport, ¿no? Inicial con la persona para poder más adelante utilizar estados de inducción hipnótica y el trabajo hipnótico. También al conocer un poco más de su motivo de consulta podremos hacer una investigación que en la siguiente ficha platicaremos más sobre el tema y poder abordar mejor la situación o la problemática. Aquí es bien sabido que Milton Erickson utilizaba las generalidades y las ambigüedades a su favor, que no necesitaba conocer de todo el problema, pero bueno, hablamos de Milton Erickson, nosotros no somos Milton Erickson, entonces vamos a modelar su forma de trabajo. Sin embargo, hay que meterle un poquito de nuestra cosecha, hay que meterle un poquito más de nuestra formación como psicólogos o psicólogas para poder tener una efectividad pues similar a la de él, ¿no? No olvidemos pues que él trascendió y sigue trascendiendo en la actualidad, entonces hay que esforzarnos nosotros un poquito, ¿no? Bueno, y esto nos va a dar también un entrelace entre el motivo de consulta, el rapport, la confianza con nuestro cliente para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? El punto número 2, pues lo que tendríamos que hacer es realizar una entrevista antes de aplicar tu primera sesión de hipnosis, ¿vale? Solamente de hipnosis. Esto aplica también, esta pequeña entrevista y los datos que te va a arrojar la entrevista para, si ya es un cliente que tienes de tiempo, puedes otra vez entrevistar o tomar en cuenta algunos elementos que ya conoces y de ahí pues sacar material para el trabajo hipnótico. Luego el punto número 3 es generar una estrategia de la sesión hipnótica. Una vez que ya tenemos la información adecuada para llevar a cabo la sesión de hipnosis, que también ya tenemos el objetivo del trabajo en hipnosis, recuerda que no podemos trabajar sin un objetivo en hipnosis, pues en este punto ya tendríamos que haber pensado, si no escrito completamente, sí en nuestra mente, en nuestras herramientas como psicólogos o psicólogas, en el cual podamos pues aplicar dichas estrategias, ¿no? Bueno, el punto número 4 es generar un seguimiento del proceso hipnótico y reforzamiento para la solución del motivo de consulta. Bueno, aquí ya conlleva el trabajo de hipnosis dentro de este proceso de trance, pero también aquí contempla parte del seguimiento fuera de pues tu consultorio o el lugar donde estés laborando. Entonces aquí ya van diferentes herramientas que vamos a ir platicando más adelante. 4. El feedback del cliente al terapeuta también nos ayuda mucho. Esto se puede dar pues después de las sesiones o incluso durante las sesiones, ¿no? Una vez que platicamos y hacemos estos procesos de trance, de trabajo hipnótico, nos puede dar un feedback que nos puede ayudar a nosotros para reforzar lo que acabamos de hacer y también para reforzar lo que él está viviendo, sintiendo y demás con estas
pruebas hipnóticas o con este trabajo hipnótico. Y la cierre de sesión hipnótica, que también pues veremos cómo es que se cierra, cómo es que ya no volveremos a aplicar estas técnicas dependiendo del problema, y bueno, las diferentes formas que tenemos nosotros como psicólogos ahora con esta herramienta de la hipnosis, poder pues darle seguimiento aunque ya no esté viniendo con nosotros para las sesiones, ¿no? Bueno, pues esta sería la preparación para el proceso en psicoterapia de la hipnosis, sumándole la ficha anterior de lecciones pasadas que tenía una imagen similar a esta, ¿sale? Entonces recuerda todos estos elementos que ya vimos. Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre la investigación y entrevista previas a la sesión de hipnosis. Obvio, es a la sesión de hipnosis, ¿sale? Todos tenemos una forma muy diferente dependiendo de nuestro enfoque psicoterapéutico. Recuerdo que algunos son muy sistémicos. En algún momento platicamos también que había compañeros cognitivo-conductuales, había otro compañero que pues utilizaba al parecer programación neurolingüística y diferentes enfoques. Entonces, dependiendo de los enfoques que manejemos, vamos a tratar de acoplar o de integrar esos elementos que ahora ya conoces, ¿no? Y bueno, la investigación y entrevista previa de la sesión de hipnosis pues nos va a ayudar mucho a conocer y explorar el motivo de consulta del cliente y las razones por las cuales asiste al proceso psicológico o hipnótico. Aquí depende de cómo hayas ofertado tus servicios. Puedes ofertarlos como hipnólogo, como sesiones de hipnosis o como proceso psicoterapéutico normal. Eso ya dependerá mucho de tu profesión y del cómo quieras llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, pues al investigar un poquito sobre el paciente, al saber por qué va a consulta, nos va a ayudar a enterarnos qué tipo de paciente es, lo que platicábamos en el Meet, si es un paciente que por el contexto es obligado, o si es un paciente que de verdad ya se dio cuenta que la psicología puede ayudarle y que está dispuesto a cambiar. Bueno, nos va a ayudar en eso, a identificarlo. Una vez que está identificado, pues también podemos ahí echar mano de ese conocimiento que ya hablamos en la sesión de Meet. Y bueno, al conocer igual los motivos, podemos nosotros entender ya con el conocimiento que tenemos en psicología el verdadero motivo, porque a veces una persona va por X razón y resulta que pues el motivo de consulta o el problema es otro. Te platico rápidamente. Tengo una paciente actualmente que venía porque decía que su hija tenía problemas de conducta y entonces ella quería mejorar los problemas de conducta con su hija. Entonces, dentro de la primera sesión platicamos sobre la conducta de su hija y al conocer un poquito más a esta paciente noté que tenía varios síntomas de problemas de depresión, bueno, trastornos de depresión, mejor dicho. Entonces, una vez que identifiqué yo estos síntomas del trastorno de depresión, le compartí el significado de algunos de los que creí convenientes, la cual la convencí de que antes de abordar problemas de conducta con su hija, primero tendríamos que abordar los problemas que tenía pues de estos síntomas o del malestar que ella estaba sintiendo realmente y no sabía cómo expresarlo, incluso en la primera sesión del motivo de consulta, ¿no? Ya conforme fueron pasando algunas sesiones, pues ella aceptó que el problema radicaba en sí, en todos los síntomas que tenía, en sus malestares y demás, y ahí es así como se compromete ella a hacer cambios en su vida con el objetivo de que eventualmente, si ella resuelve sus problemas, va a estar bien con su hija, ¿no? Y bueno, seguramente ya lo has experimentado con clientes, con pacientes y sabes muy bien de lo que te hablo. Bueno, pues esto nos va a ayudar mucho a esclarecer cuál es el verdadero motivo de consulta o el verdadero problema visto entre líneas del discurso de nuestro paciente. Bueno, en esta entrevista inicial que nosotros vamos a hacer, no es como tal una entrevista estructurada, no es como si vas al doctor y tú le dices... el doctor te pregunta, oye, ¿qué te duele? ¿Tienes estos síntomas? Dolor de cabeza, congestión nasal, etcétera. Y no es como un checklist, sino más bien es una entrevista, pues, poco estructurada realmente. Lo que nos va a ayudar mucho es, pues,
identificar nosotros entre líneas cuál es el verdadero problema y cuál es el verdadero motivo de consulta, te repito. Bueno, primero que nada, pues todos tenemos una ficha de identidad del cliente, es importante la ficha de identidad. Depende de cómo lo hagas. Yo te comparto cómo lo hago. Inicio la plática, no lleno ningún formulario en los primeros minutos. Lo voy sacando dentro de la charla, de la plática. Pregunto, pues claro, sí, obviamente el nombre de la persona que viene. Si no es que antes lo sacan más compañeros o la persona que está encargada de recepción saca esa información. Cuando viene ya sabes el nombre del paciente o del cliente y te empiezas a comunicar con él, ¿no? Empiezas a generar rapport y sobre ese rapport, sobre esa plática muy normal, yo voy sacando algunos datos, ¿no? Edad, con quiénes viven, cuántos viven en la casa, cuándo empezó el problema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es como un checklist, ¿no? Muy estructural. Bueno, entonces la ficha de identidad del cliente es importante. Ya sabemos que en cualquier modelo, en cualquier tratamiento es importante, ¿sale? Bueno, el punto 2 es especificar cuál es el problema y la posible solución. Una vez que ya conoces un poquito al cliente, que ya identificaste cuáles son los verdaderos motivos de consulta, nosotros como psicoterapeutas podemos identificar más o menos cuál podría ser la posible solución, o incluso la misma paciente o el mismo paciente a veces ya tiene las posibles soluciones. Y pues aquí recordemos que Milton Erickson era muy estratégico. Por ejemplo, imagínense una persona que tiene problemas alimenticios. Entonces vamos a ver aquella persona que se da atracones, por ejemplo, con la comida. Entonces ese es el problema. La solución es que ya no se dé atracones, ¿no? con la comida. Entonces esa es la posible solución como terapeutas, la más obvia que podemos darnos cuenta, ¿no? Y ahora hay que ver, pues, cómo es que podemos arreglar eso, ¿no? Entre comillas. Y otras veces el paciente ya tiene la solución, incluso hasta te la está platicando en la primera sesión y no se da cuenta de ello, ¿no? Bueno, entonces aquí hay que especificar cuál es el verdadero problema, así como te lo ejemplifiqué en el contexto pasado, ¿no? Del paciente con los problemas de conducta de la niña. Bueno, también esto, para que lo entendamos mejor, nos puede pasar con terapia de pareja. Te voy a platicar otro ejemplo que tuve. Venía pues la pareja como tal y decían que ya no querían estar juntos, que querían separarse, pero pues ya exploraron un poquito más. Resulta que había una disfunción sexual en el varón. Entonces pues ya no eran satisfechas las dos personas en el ámbito sexual, y de ahí se vienen un montón de situaciones que conllevan a la decisión de separarse. Platicando un poco más en estas sesiones conjuntas y en algunos momentos individuales con cada uno de ellos, pues ellos llegan al acuerdo de que lo quieren intentar una vez más con el apoyo de la terapia psicológica, ¿no? Y entonces pues ya identificamos un problema ahí, que es la disfunción sexual, en la cual nosotros pues, o en este caso yo me enfoqué, ¿no? Una vez resolviendo ese problema, los demás se fueron como efecto dominó y llegaron a pues otra vez una coexistencia de la relación armoniosa, ¿no? O armoniosa en el punto pues de mejoramiento continuo, en el punto en el cual vino a asistencia psicológica y en el cual se fue, ¿no? Porque vino con una disfunción ahí de relaciones muy evidente, y se fueron con herramientas para que puedan abordarlo solos, ¿no? Ya sin venir aquí a consulta. Entonces es importante explorar e identificar cuáles son las posibles soluciones, preguntarle directamente al paciente cuáles son estas posibles soluciones, qué alternativas se le ocurren, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la entrevista. Bueno, el 3 es explorar sistema familiar y dinámica de la misma. Es muy importante preguntarle incluso cuántos viven en casa, con quién pasa más tiempo, cuáles son las personas que son significativas para él o para ellos. ¿Por qué? Porque esta información nos puede ser de utilidad dentro del proceso hipnótico. Entonces, podemos utilizar que si alguien nos dice, oye, es que mi papá es la persona que más admiro y respeto, la podemos utilizar en un proceso de inducción hipnótica, pues este alto valor que le está dando nuestro paciente a su padre, y poder hacer
algunos cambios, ¿no? O algunas modificaciones. Y bueno, la dinámica de la misma familia pues es también interesante conocerla, incluso algunos patrones familiares, algunos conceptos familiares, qué tipo de familia es, si son familia muéganos, si son familias muy individualistas, si hay patrones familiares incluso que se repiten una y otra vez. Es importante conocerlas para hacer un abordaje hipnótico correcto, ¿no? Y cada elemento poder anotarlo en una libretita que nos pueda ayudar, te repito. Incluso el familiograma es una herramienta muy útil. Recuerda que el familiograma tiene ahí una serie de leyendas en el cual se va anotando y se va estructurando pues todo el sistema familiar, y descubrimos que si hay patrones que se repiten constantemente, y bueno, a una serie ahí de cuestiones sistémico-familiar que seguramente ya conoces, ¿no? Por pues el conocimiento previo a la psicología. También es importante conocer y platicar y preguntar sobre las experiencias pasadas donde este problema ya había aparecido, donde desde cuándo lo tiene, cuándo fue la primera vez que lo identifica, y también si de este mismo problema anteriormente, si no lo tenía, cómo es que lo afrontaba. Por ejemplo, las personas con ataques de pánico, recordemos que un ataque de pánico son síntomas súbitos, aparecen de la nada, sensación de náuseas, miedo intenso, mareo, etcétera, que anteriormente no los tenían. Depende obviamente del paciente y de la situación, pero bueno, anteriormente no lo tenían, y hay que descubrir cómo es que lo afrontaban, ¿no? Platicarlo, obviamente, es tener una escucha activa y poder recolectar toda esta información para después, nuevamente, te repito, utilizarla en sesión hipnótica. Luego el punto 6 es aclarar y abordar problemas traumáticos previos. Aquí, ojo, esto es importante que nosotros ya llevemos un tiempo conociendo a nuestro paciente, porque muchas de las veces en la primera sesión, en la segunda sesión incluso no nos da tiempo de conocer parte del pasado de nuestro cliente. Esto es importante si vamos a hacer una regresión hipnótica. Nosotros no sabemos qué pudo haber pasado nuestro cliente. Aquí yo sí les recomiendo tener mucho cuidado. En alguna situación, en algún seminario, no recuerdo exactamente, platicábamos de esto con los maestros que yo tenía en ese entonces, y decían que hay que tener mucho cuidado con esto porque no sabemos si nuestro cliente fue abusado sexualmente, si fue víctima de pues un evento traumático como violencia familiar, y hay que tener cuidado en utilizar las regresiones hipnóticas y ser muy específicos en qué situación sí es saludable tener una regresión y en qué situaciones no. Entonces aquí conviene pues informarnos un poco sobre este tema si ha pasado situaciones complicadas, ¿no? Y esto no necesitas preguntarle directamente, ¿ha tenido un percance con abuso sexual? Incluso hasta sería contraproducente eso, ¿no? Esto se va dando pues solito en la plática, ¿no? A veces está un poquito oculto, pero ya te voy a enseñar más adelante cómo tener pues cuidado, con estas regresiones hipnóticas y utilizarlos de forma adecuada, ¿no? Bueno, el punto 5 también de esta entrevista inicial, o de esta investigación, mejor dicho, es descubrir su sistema de representaciones, ¿no? El cómo entiende el mundo, que es algo que ya lo hemos visto, visual, auditivo, kinestésico, para poder aprovecharlo y después devolverle la información por ese canal. Entonces es importante identificar esos elementos. El punto número 6 son experiencias previas hipnóticas. Aquí también es importante platicarlo. ¿Por qué? Porque si no tiene experiencias previas, bien podemos explicarle ahí los mitos de la hipnosis, o podemos saber si la persona antes ya había sido hipnotizada y eso mismo utilizarlo para que la inducción hipnótica sea mucho más fácil. O incluso hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que ya he sido hipnotizado y no me ha dado resultado. Entonces aquí hay personas que se van creando como falsas experiencias, o malas, mejor dicho, experiencias sobre la hipnosis, y no nada más sobre la hipnosis. Esto nos puede pasar también en el proceso psicoterapéutico, ¿no? Dicen, yo ya fui a varios psicólogos y psicólogas y no me ha funcionado de nada el proceso terapéutico, ¿no? Y a pesar de eso siguen buscando más alternativas. Entonces aquí es importante también conocer si ya antes habían tenido experiencias previas, ¿no?
Y bueno, la preparación de la sesión de hipnosis, esta información nos va a ayudar una vez que conocemos más o menos a nuestro paciente, preparar una sesión de hipnosis. ¿Qué va a tener esta preparación de la sesión de hipnosis? Un objetivo, qué cosas vamos a cambiar, cómo lo vamos a cambiar, qué herramientas, qué personas, qué momentos de la infancia fueron importantes a lo mejor para el individuo, que vamos a poder aprovechar para poder mejorar esa situación, ayudarles a su proceso de insight o incluso a mejorar comportamientos que ellos están externando que no les gustan y que anteriormente ya lo hacían adecuadamente, ¿no? Bueno, entonces esta sería la entrevista inicial que nosotros tendríamos que hacer. ¿Cuánto dura la entrevista inicial? Pues bueno, yo te recomiendo por experiencia que no utilices hipnosis a la primera, por lo menos puedes utilizarla ya en la tercera sesión para que pues conozcas más a tu paciente, tengas bien identificado todo esto que hemos platicado, ¿no? Y si ya llevas tiempo con él o con tu paciente, puedes utilizarla ya con más claridad porque toda esta información seguramente ya la tienes y pues te va a ser más cómodo, ¿no? Bueno, entonces esta parte de la investigación es sumamente importante. También aclarar aquí que podemos encontrarnos a personas que le tengan miedo a la oscuridad, le tengan fobias a ciertos animales, entonces aquí conviene también omitir esas palabras, porque si nosotros en estado de hipnosis pues le decimos vas a ver un perro, ¿no? Y la persona le tiene mucho miedo a los perros o fobia a los perros, pues va a ser contraproducente, ¿no? Y hasta salga del trance o incluso llegue a un punto en estado de trance que no nos convenga a nosotros como terapeutas, porque en lugar de sentirse bien va a sentirse estresada, ¿no? Entonces aquí hay que identificar también miedos y hay situaciones de ese tipo, ¿no? Te repito, sí lo podemos utilizar más adelante a nuestro favor toda esta información. Bueno, de todo lo que ya conoces, de lo que hemos aprendido para abordar problemas con la hipnosis, ya tienes algunos elementos. Todos los procesos ideomotores que yo te enseñé en la sesión pasada ya en sí son muy útiles. Ya tú puedes ahí utilizar estos patrones para mejorar algunas problemáticas. Ya esos elementos en sí son muy potentes, ¿no? Y también la metáfora que ya vimos que tiene, pues puede ser aplicada a varios motivos de consulta, a varios problemas, y la metáfora siempre tiene que estar en consideración del proceso hipnótico. Yo te recomiendo que por lo menos en cada inducción hipnótica que hagas vaya una metáfora con aprendizaje, con resolución del conflicto, y esta la vayas acoplando dependiendo del cliente, ¿no? También te recomiendo que puedas tener esta capacidad o habilidad de poder acoplar cualquier metáfora o inventarla en el momento para que puedas pues abordar la situación, ¿no? Hay libros ya de estrategias metafóricas, te lo voy a compartir aquí justamente en esta lección, y algunos libros más que te van a ayudar para abordar los procesos hipnóticos, ¿no? Bueno, entonces la metáfora en sí también ya tiene propiedades muy útiles, y te recuerdo que Milton Erickson era pues la regla de la metáfora que utilizaba para que sus pacientes se sintieran bien, ¿no? Entonces hay que utilizarla. Aparte de eso existen otras herramientas que vamos a ver a continuación. Bueno, los procesos y técnicas dentro del proceso hipnótico, aparte de los que ya conoces. Te voy a enseñar el reencuadre hipnótico, no sé si ya lo conozcas, pero es muy interesante. Aquí yo te enseño y te voy a mostrar cómo lo lleva a cabo cómo lo llevó a cabo primero Milton Erickson, el reencuadre, y también algunas modificaciones que hicieron Richard Bandler y John Grinder, que son los creadores y co-creadores de la programación neurolingüística. E incluso pues yo te comparto algunas experiencias o pequeñas modificaciones de este reencuadre para que tú puedas pues entenderlo desde ahí, ¿no? Bueno, el reencuadre hipnótico es una herramienta de la hipnosis que vamos a utilizar para cambiar pues cualquier tipo de comportamiento que no le guste a nuestro cliente o que tenga cualquier problema, ¿no? Por ejemplo, fumar, que tenga problemas de ser
iracundo, por ejemplo, o ser tener a lo mejor hipersensibilidad, que por todo llora, ¿no? Entonces, algunos elementos específicos ya lo puedes ir acoplando tú a las necesidades del cliente. Y para esta técnica, esta herramienta dentro del proceso hipnótico, pues se necesitan estos 6 elementos que te voy a ir explicando paso a paso, ¿sale? Bueno, para el reencuadre hipnótico obviamente ya tiene que estar la persona inducida en el trance, tiene que estar en el trance hipnótico. Para eso tú ya hiciste todo lo que hemos visto en clases pasadas, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer es primero hacer una creación de la comunicación con el inconsciente, ¿sale? En el reencuadre vamos a tener una comunicación directa con el inconsciente. Esto, perdón, es muy interesante porque vamos a estar nosotros comunicándonos, terapeuta, inconsciente del cliente o del paciente, de forma directa, sin utilizar a la parte consciente, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante es. Y para que esto lo hagamos, para que nosotros podamos comunicarnos con el inconsciente de nuestro cliente, pues vamos a utilizar la creación de comunicación con el inconsciente de forma ideomotora. Vamos a utilizar lo que ya aprendimos, que recuerda que hay movimientos que se dan de forma inconsciente en estado de trance, y nosotros vamos a intentar, no, mejor dicho, no vamos a intentar, vamos a establecer la comunicación ideomotora entre sí y no, ya sea por medio de movimientos de los dedos, levantamiento de brazo. Son personas que se sonrojan dependiendo de qué vayan sintiendo, y entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle a la parte inconsciente que cierta señal significa sí y cierta señal significa no. Para esto, una vez estando en estado de trance hipnótico, le vas a decir al cliente o paciente: ahora que te encuentras así, en este estado de trance y de relajación, me gustaría comunicarme con aquella parte inconsciente de ti, aquella parte que está ahí muy atenta de todo lo que está pasando ahora y que justamente en este momento tiene más dominio sobre ti que la parte inconsciente. Y me gustaría que, si esta parte está de acuerdo, pueda mover cualquier parte del lado izquierdo como si fuera la respuesta sí, y del lado derecho si fuera la respuesta no. Si está atenta esta parte inconsciente, puede moverse cualquier parte de tu dedo izquierdo, cualquier espasmo puedes sentir, o puedes sentir una sensación del lado izquierdo, o incluso un movimiento de pie. No sé cómo exactamente se va a comunicar la parte inconsciente con tu lado izquierdo, pero va a pasar algo. Tú puedes asentir con la cabeza inclinando hacia el lado izquierdo, o puede moverse uno de tus dedos, o puede ser incluso erizarse tu piel, una sensación, y justamente cuando pase eso vas a saber que el inconsciente se está comunicando y ese es un sí. Para este ejercicio te voy a dar un tiempo. Quiero que respires profundo y que notes cualquier parte que se puede estar sintiendo dentro de ti, y para que esta comunicación fluya, voy a esperar unos minutos a ver qué sucede. Y bueno, esperas unos minutos ahí o unos segundos, y tenlo por seguro que la persona va a mover ya sea uno de sus dedos, se va a sonrojar o va a inclinar la cabeza hacia el lado izquierdo. Y bueno, una vez que lo haga, nosotros vamos a establecer la comunicación del no con el lado derecho, ¿no? Muy bien, ahora que ya se movió tu pie, tu mano, cualquier sensación que nosotros hayamos observado, ahora del lado derecho quiero que te des cuenta que cuando quieras comunicar que no, se va a mover tu mano derecha o se va a alzar la mano derecha por completo, o vas a tener un espasmo, una sensación, o simplemente tu cabeza va a sentir del lado derecho, ¿no? O se va a inclinar del lado derecho. Bueno, para hacer esta actividad nosotros, obviamente ya tuvimos que haber trabajado el trance en un nivel de trance pues que nosotros consideramos bastante bien colocado, bastante profundo, y vamos a entablar entonces esta comunicación que del lado izquierdo, cualquier sensación del lado izquierdo que ocurra,
va a ser un sí y cualquier sensación del lado derecho va a ser que no. Para esto nosotros no vamos a establecer una comunicación directa en decir si tu dedo izquierdo se mueve va a ser sí y si tu dedo derecho se mueve va a ser que no. Nosotros vamos a darle ambigüedad a este proceso. Lo que sí es que vamos a dividir los movimientos, no todos del lado izquierdo va a ser que sí, de derecho que no. Y una vez que nosotros entablemos esta relación de comunicación ideomotora, vamos a poder pues comunicarnos directamente con el inconsciente. Esto no es regla de que el izquierdo sea sí, que el derecho sea no, sino tú lo puedes establecer como tú quieras, ¿no? Tu mano izquierda o todo tu lado izquierdo va a ser que sí, o puedes decirle que no, o cualquier sensación, ¿no? Aquí nosotros vamos a dar mucha ambigüedad a lo que pueda sentir nuestro cliente o nuestro paciente, porque puede ser una sensación que él esté percibiendo, incluso estos espasmos, estos movimientos, estas sensaciones van a suceder sin que tu cliente se dé cuenta, porque pues vamos a estar platicando directamente con la parte inconsciente. Sé que suena muy extraño, tienes que verlo y experimentarlo para que puedas saber de qué te hablo. En lo personal, esta técnica del encuadre hipnótico lo he utilizado muchas veces y afortunadamente ha tenido una efectividad de un 90-95%. El resto podríamos decir que depende de algunos factores que vamos a estar viendo más adelante, pero es muy eficiente, ¿no? Sí se comunica la parte inconsciente sin que el usuario, la parte del cerebro consciente, se dé cuenta, ¿no? Entonces, por lo regular, tu cliente no va a recordar estos movimientos, ¿no? Pero sí van a ser observables para nosotros. Bueno, entonces, una vez que nosotros creamos esta comunicación ideomotora de sí y no, imaginemos que el cliente, ya una vez que lo establecimos, movió su dedo izquierdo de sí y derecho que no. Así vamos a imaginar que está sucediendo en este ejemplo para que lo entendamos, y después te voy a enseñar en videos futuros cómo se lleva a cabo este encuadre con pues un paciente, ¿no? Bueno, una vez que ya establecimos la comunicación, ya tenemos la comunicación directa con el inconsciente, vamos a identificar el patrón de comportamiento que hay que cambiar. Para esto, bien podemos saber o tener un objetivo claro, por ejemplo, dejar de fumar, ¿no? Vamos a imaginar que el cliente quiere dejar de fumar y que eso lo descubrimos en la investigación previa a la hipnosis, o que ese es el motivo real de consulta, o incluso que dentro de escarbar el motivo de consulta encontramos que el paciente tiene muchos problemas por medio de esto, ¿no? De fumar, ¿no? Entonces vamos a identificar este patrón de comportamiento que hay que cambiar y vamos a decirle, ahora esta parte inconsciente que ya está en comunicación con nosotros, me gustaría saber si está dispuesto a negociar y a cambiar algunas cosas que pueden ser de mucha utilidad y tener el mismo beneficio que obtiene al fumar un cigarrillo. Y quiero que des una señal si estás de acuerdo a negociar y a tener muchos beneficios, incluso más de los que ya tienes al fumar un cigarrillo. Y bueno, ya esperamos una respuesta. Estos movimientos, esta comunicación ideomotora normalmente tarda en aparecer porque son muy lentos, tarda en algunas personas, algunos usuarios se les complica el hecho de crear movimientos. Milton Erickson lo hacía con todo el brazo, ¿no? Como ya tenía más dominio sobre el tema, pues él le decía, tu brazo izquierdo se va a subir por completo, si es sí y si es no. Bueno, entonces una vez, normalmente cuando le decimos al inconsciente, tú vas a tener más beneficios si negocias estos elementos, ahora es muy probable que diga que sí, ¿no? Pero también es importante saber que en algunas ocasiones puede reaccionar el inconsciente que no quiere negociar esa parte, ¿no? Pero aquí hay que nosotros hablar más sobre el tema si es que el inconsciente no está dispuesto a negociar, ¿no? Imaginemos que hay una persona, pues bueno, igual con lo de fumar, ¿no? Imagínate que ya le preguntaste al inconsciente que si está dispuesto a negociar
este comportamiento de fumar por otros más que le van a tener más beneficios y te dice que no. Bueno, entonces le puedes preguntar más sobre el tema. ¿Te gustaría cuidar más tu cuerpo? Y tenlo por seguro por estas leyes que nos rigen como seres humanos de siempre tender hacia el bienestar y no hacia el malestar. Pues va a decir que sí, ¿no? Sí le gustaría. Prácticamente le aplicamos un yes set al inconsciente. Si sabes a lo mejor que las personas que fuman menos viven más tiempo, y es probable que el inconsciente comunique que sí, ¿no? ¿Estarías dispuesto a mejorar tu salud para poder vivir más? Y bueno, el inconsciente obviamente va a contestar que sí, o es muy probable que lo haga. Pocas personas realmente contestan que no. Yo realmente creo que ninguna persona contesta que no. Incluso en la lectura que te voy a compartir lo hacen con un padre y un hijo, para que puedas entender más este reencuadre, ¿no? Bueno, entonces una vez que sucede eso, que el inconsciente está de acuerdo en hacer cambios, ya tienes identificado el patrón y ya quiere negociar, ¿no? Bueno, una vez que ya te da a conocer la señal, que tú como terapeuta observaste que sí quiere hacer cambios, le dices, muy bien, tú que eres infinitamente lleno de recursos, me gustaría que imaginaras una forma de tener estos mismos beneficios que obtienes al fumar, pero de una forma distinta al de fumar. Podría ser jugar, podría ser cualquier otra cosa, podría ser correr, hacer ejercicio o cualquier cosa que tú decidas de forma creativa. De hecho, me gustaría que la parte más creativa de ti, inconsciente, le diera 1, 2, 5 o 10 alternativas de cómo tener este mismo beneficio, el de desestresarte. Y te voy a dar unos minutos para que encuentres 10 alternativas, ¿no? Y damos ahí un lapso de tiempo para que pues encuentre las alternativas. Y le decimos, cuando hayas terminado, da cualquier señal que quieras, un temblor, una sensación, asentir con la cabeza, etcétera. Y esperamos, y ese tiempo que nosotros le damos al inconsciente seguramente ya está generando todos estos elementos de forma alternativa, ¿no? Una vez que los crea, podemos preguntar al inconsciente cuántas alternativas tiene, ¿no? ¿Tienes 3 alternativas o más? Si tienes 3 alternativas, mueve cualquier parte de tu cuerpo del lado izquierdo, o si tienes más alternativas de 3, puedes mover cualquier parte de tu lado derecho, ¿no? Y ahí vamos midiendo esta comunicación ideomotora. Si identificamos que tiene poquitas alternativas, vamos a darle nuevas indicaciones. Quiero que utilices a través de sueños, a través de experiencias pasadas, más creatividad en estas alternativas para que tú tengas las mismas recompensas que ya tienes al fumar. Y le damos otros minutos al inconsciente, ¿no? Entonces, aquí podemos igual seguir con hablar del tema hasta conseguir las 10 o más alternativas, ¿no? Para solucionar, para tener los mismos resultados que tiene o los mismos beneficios el inconsciente al querer fumar, ¿no? Bueno, le vamos a decir al inconsciente, quiero que evalúes las alternativas que tienes y que me digas si estás dispuesto a considerar alguna que te agrade mucho, ¿no? Y esperamos. Y decimos, y le preguntamos al inconsciente, ¿estás dispuesto a conocer más estas alternativas? Y bueno, nos puede decir que sí o que no el inconsciente. Entonces aquí le vamos a decir, si nos dice que no, que explore otra vez esas alternativas hasta que encuentre una que le agrade, ¿no? Y una vez que le agrada una, pues podemos ver la respuesta ideomotora del cliente con un movimiento o espasmo, ¿no? Bueno, ahora después de eso que ya le gustó a alguna, le vamos a decir que la seleccione y que se quede con esa
ese aprendizaje inconsciente, que esa parte alternativa, esa parte de creatividad que tiene y recursos infinitos el inconsciente, lo va a utilizar cada vez que tenga ganas de fumar, ¿no? Bueno, le damos unos minutos para que haga esos cambios que tiene que hacer y le decimos, quiero que esa parte creativa, siempre que tengas ganas de fumar, quiero que aparezca y que en lugar de fumar, utilices esta alternativa que tú estás eligiendo. Te voy a dar unos minutos para que hagas este cambio, que se conecte la parte más creativa de tu ser con la parte inconsciente, y que incluso esa parte inconsciente le haga saber a la parte consciente de que hay más elementos que pueda hacer para no seguir fumando, ¿no? Bueno, entonces cuando estés lista, cuando hayas terminado de hacer esta conexión con la parte creativa y que aparte estés de acuerdo con hacerle saber a la parte consciente de que hay más elementos que tú ya has generado, me lo hagas saber moviendo el lado izquierdo, que es la del sí. Y esperamos unos minutos y también verás un movimiento, ¿no? Y bueno, ya en el punto 6 vamos a hacer un acompasamiento al futuro. Y le podemos decir, quiero que imagines en este estado en el que te encuentras actualmente, en 2 semanas en el futuro, haciendo esta alternativa nueva que tú has elegido y que veas los resultados que tienes. ¿Te gustan los resultados que tienes en el futuro, en 2 semanas? Y esperamos. Y si nos dice que sí, perfecto. Si nos dice que no, muy bien, quiero que exploremos nuevamente estas alternativas a 3 días después de que requieras fumar, ¿no? ¿Te ha funcionado esta alternativa? Y ahí vamos explorando poco a poco. De hecho, es muy poco probable que te diga que no. De verdad te comento. Nosotros nos basamos con estos principios de bienestar. Siempre tendemos a estar mejor, no peor. Nuestro inconsciente mucho más siempre está predispuesto al bienestar, a aquellas cosas que le den recompensas satisfactorias, inmediatas, y aquí podemos nosotros agarrarnos, ¿no? Y la ambigüedad dentro de nuestro discurso nos va a ayudar mucho, porque él solito lo va a acomodar a las necesidades que tenga el cliente, a los recursos que tenga el cliente, de forma hasta recursos internos como recursos contextuales, ¿no? La ambigüedad dentro de este reencuadre hipnótico nos va a ayudar muchísimo. Ya lo verás en la lectura. Yo te lo quise explicar con mis propias palabras y también te lo quiero ejemplificar con un video muestra para que puedas ver, ¿no?, cómo funciona y que es posible. Si te das cuenta, aquí nosotros hicimos un acompasamiento al futuro. Pudimos decirle a nuestro cliente que en 2 semanas pudiera experimentar este actuar alternativo al de fumar, para ver cómo se sentía el inconsciente, y si lo acepta, que te digo que es muy probable y muy seguro, ya vamos a ver estos cambios y seguramente lo hemos proyectado a un momento donde ya no tenía ese problema, donde ya no fuma, y pues fíjate que es muy interesante llevarlo a un punto del futuro, ¿no? Entonces es muy muy interesante el recuadre hipnótico, y esto lo puedes aplicar en cualquier situación, ¿no? Con depresión, con fumar, con problemas sexuales, con cualquier situación que se te presente, ¿no? Puedes utilizar el reencuadre. Espero que te quede más claro con las lecturas que te voy a dejar y con el video muestra que te menciono. Bueno, pues vamos a avanzar. Luego tenemos el esquema de generador de nuevo comportamiento. Aquí nosotros, bueno, recuerda que el comportamiento pues es cualquier cosa que podamos, incluso conductas, a cualquier cosa que nosotros podamos observar, y el comportamiento pues es un poquito más complejo porque tiene que ver con la conducta, con pensamientos de referencia a la conducta, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar la situación en la cual se desea un nuevo comportamiento. Esto se lo preguntamos a nuestro cliente dentro de la investigación que ya hicimos anteriormente, y una vez en estado de inducción hipnótica, nosotros a lo mejor ya sabemos que nuestro cliente quiere mejorar su problema de ser iracundo, de ser muy irritable rápidamente, que se irrita mucho, y le decimos, ya en estado de trance,
quiero que te imagines como si estuvieras en una pantalla de cine gigantesca, y quiero que en esa pantalla tú visualices aquel momento donde te molestaste con alguien, tal vez la última vez que te molestaste con alguien y que te presentaste muy molesto, iracundo incluso, de todo ese comportamiento que a ti no te agrada. Y quiero que te veas en esa pantalla gigante, ¿no? Bueno, una vez que te ves en esa pantalla gigante, quiero que veas cómo reacciona el rostro de esa persona que estás viendo en la pantalla gigante. Quiero que veas también cómo reaccionan las personas en esa pantalla gigante a las cuales se está dirigiendo, hablando, gritando, dependiendo de en qué lugar te encuentres y qué contexto te encuentres. Bueno, aquí en estas indicaciones que yo te estoy dando muestra de este ejemplo, ya estamos creando disociación de la conducta, ¿no? Del comportamiento. Estamos haciendo que nuestro cliente se observe a través de una pantalla donde él no es quien está pues pasando en esa situación, ¿no? Ya puede verse él fuera de ese momento y puede pensar de forma diferente. Bueno, una vez que ya le dimos estas indicaciones, le podemos decir, quiero que ahora veas esa pantalla desde fuera tal como lo estás haciendo y que pienses de qué otra forma se pudo haber comportado este personaje. Muy bien, te voy a dar unos minutos para que lo pienses. Cuando estés listo, asienta con la cabeza. Y le damos el tiempo suficiente para que asienta con la cabeza, o le decimos, puedes asentir con la cabeza, mover cualquier parte de tu cuerpo, o incluso dar un suspiro profundo, una inhalación profunda, para saber que ya has imaginado otra forma diferente de haber abordado ese problema o ese contexto. Incluso de utilizar otra emoción que ese personaje le pudo haber convenido en ese contexto que tú estás viendo en pantalla. Cuando nos da la señal, nosotros le decimos, quiero que observes, escuches y veas cómo reacciona esa persona en la pantalla ahora con el nuevo modelo o esa nueva alternativa o esos elementos que pueden cambiar y que tú le estás atribuyendo, ¿no? Y bueno, le pedimos otra vez que imagine cómo se comportan, que vea cómo se comportan las demás personas en esa pantalla con ese nuevo modelo, con ese nuevo comportamiento, que mejore la situación y esperamos, ¿no? Bueno, una vez que termines de visualizar cómo reaccionan todos con ese nuevo comportamiento, con esa nueva alternativa que tú estás visualizando en la pantalla, quiero que des una respiración profunda para que yo lo sepa. Y esperamos, ¿no? Que lo visualice y que lo conozca. Una vez que ocurre eso, que ya tenemos la señal, podemos decirle a nuestro cliente directamente en ese estado de trance, ¿te ha agradado lo que has visto? ¿Fue un resultado más favorable para ti y para la otra persona o las otras personas? Para saber si ha sido más favorable, quiero que des un suspiro de forma profunda o que simplemente te muestres más relajado o que sientas una sensación o un enrojecimiento de la piel, ¿no? Puede ser cualquier cosa, y cuando sientas algo, asienta con la cabeza para que yo pueda saberlo. Si no te ha gustado el resultado, simplemente no hagas nada y esperamos un minuto, ¿no? Si no hace nada el cliente, le decimos, muy bien, entonces quiero que veas que esa persona busca otra alternativa hasta encontrar una donde todos salen ganando, donde el protagonista sale ganando y donde todas las demás personas salen ganando y nadie sale discutiendo. Una escena donde puedas resolver el problema de forma mejor en la cual sucedió en el principio, ¿no? Y ahí buscamos un comportamiento, un cambio de comportamiento que el cliente sepa que le va a mejorar la experiencia a los que estuvieron en esa escena, tanto al protagonista. Cuando le encuentre le decimos, ¿te ha gustado? Y cuando el cliente nos diga, sí, sí me ha gustado, pues bueno, le decimos, muy bien, ahora me gustaría que vieras otra vez la pantalla, pero que ahora entraras en esa película, en esa pantalla, y que tú fueras el que experimenta todas esas sensaciones de forma diferente
de esa alternativa que te ha gustado y que puedas ver, escuchar, analizar y ver cómo se soluciona el problema con un comportamiento que tú has elegido como alternativo para mejorar la situación de todos, ¿no? Y le decimos que tenga todas esas sensaciones visuales, auditivas y kinestésicas. Bueno, muy bien. Cuando hayas terminado, simplemente házmelo saber para que yo lo sepa. Y esperamos nuevamente. A lo mejor respira profundo, se mueve, etc. Y le decimos, muy bien. Ahora me gustaría que te dieras cuenta que pasa una semana y tienes un problema similar. Y que en lugar de reaccionar como siempre reaccionas, ahora tienes esta nueva alternativa. Me gustaría que lo experimentaras, que imaginaras que en un futuro, en una semana, 2 semanas, tal vez mañana, no lo sé yo, y que imagines un contexto similar o contextos similares donde tú tengas estas nuevas capacidades y alternativas. Y que veas cómo ahora todo funciona diferente. Y le damos unos minutos para que se dé el ejemplo, ¿no? Y a lo mejor nos da una señal de retroalimentación y vemos que la persona terminó el ejercicio y le decimos muy bien hecho. Ahora ya tienes estas herramientas que cada vez que pase vas a poder utilizarlas para mejorar tu comportamiento.